el fascismo representó la avanzada derecha más importante para liquidar al movimiento obrero y al comunismo. ¿Mm? Y puso foco en controlar eso y por tanto alentó a los sectores que habían quedado fuera, sobre todo en Alemania y en Italia ese fenómeno es muy fuerte porque el capitalismo fue tardío, masas enormes de desocupados o ocupados en actividades que no estaban integradas a la industria. Y esas eran las más atrapadas por el discurso del fascismo y del nazismo en Alemania. Y esa era la preocupación de Gramsci. Cómo se rompía ese bloque, ¿sí? Que él llama bloques históricos, que van constituyendo, no es una alianza de clases, pero va constituyendo una unidad que genera cierta hegemonía que no le es cuestionada a las clases dominantes, ¿sí? Y entonces, al tener esa hegemonía, constituye un bloque histórico que permite imponer condiciones en la estructura económica y imponer condiciones en la superestructura política, ideológica, cultural. Entonces, desde ese esquema, él dice, ese es el bloque histórico. ¿Cómo se rompe el bloque histórico? Se rompe por la acción de las masas, luchando, sobre todo de la organización del movimiento obrero, ahí que el movimiento obrero era importante, pero también se rompe cuando esas clases dominantes empiezan a tener contradicciones entre sí, ¿sí? Las clases dominantes y las fuerzas represivas y los elementos que le permiten el consenso a esas clases dominantes empiezan a tener contradicción. Y entonces esa hegemonía que tenía, bueno, en el caso de la Argentina hemos visto que la clase dominante pierde la hegemonía y entra en crisis. Y ese sería el momento de la crisis hegemónica, es decir, que los de arriba que acordaron, vamos a hacer esto, esto y esto para contener el avance del movimiento obrero, de los campesinos que luchan, en el caso de la Argentina de los indígenas, etcétera, empiezan a tener contradicciones entre sí. Entonces ahí hay una crisis de hegemonía donde avanzan los sectores populares. Pero en Italia esto no fue así, porque los sectores populares fueron derrotados y el fascismo entró con mucha fuerza en una cosa muy represiva, encarcelando a todos. ¿Cómo esos sectores eran atrapados? Convirtiéndose en la mano represora del fascismo. Hay que ir a atacar al anarquismo, hay que ir a atacar al socialista al comunista aquel. Y entonces esos sectores pobres eran atrapados por cuestiones no solo económicas, sino también ideológicas, políticas, ¿no? Y enfrentar el enemigo es la clase obrera, el comunismo, etcétera, y hay que a darle ahí, ¿sí? Y enfrentar de alguna manera pobres contra pobres, ¿no? Que las clases dominantes lo hacen sistemáticamente, es una política permanente de las clases dominantes.